Y hoy vamos a predicar la segunda parte del sermón que intitulamos como muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Leo para ustedes como iglesia del versículo 1 nuevamente hasta el versículo 14. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Bien, hermanos, vamos a avanzar. Hoy, si Dios lo permite, culminamos esta primera porción hasta el versículo 14. Hace 8 días hicimos un panorama general de los 14 versículos, pero luego nos concentramos únicamente en el versículo número 1. Hoy simplemente vamos a dar continuidad al mensaje de la semana pasada. Solamente quiero recordar que en la lectura que hicimos de todos los 14 versículos identificamos 3 palabras claves. Uno era la palabra saber, que está reflejada en los versículos 3, 6 y 9, ¿no? Sabiendo esto, sabemos esto, etc. Luego en el versículo 11 vimos la palabra considerar, que fue como el primer mandato que vimos. Y concluíamos hace 8 días que lo interesante era ver que de los versículos 1 al 10, el Señor no nos había dado ningún mandato, sino simplemente nos estaba transmitiendo a través del apóstol Pablo lo que deberíamos de saber y conocer para luego sí poder obedecer. Y en el versículo 13 vimos lo que es la palabra presentar o someternos a lo que es el Señor, presentándonos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Luego concluimos también, o a manera de aplicación hace 8 días, lo siguiente. Dijimos que todo verdadero creyente que conoce la gracia de Dios debería responder a esto de una sola manera. Y cuando dijimos responder a esto, estamos hablando del versículo número 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Que esto nunca sea así, Dios no lo permita, y que perezca ese pensamiento en nuestras mentes si por alguna razón ha pasado por ahí, y mucho menos que lo atesoremos en nuestro corazón. Los que conocen verdaderamente la gracia de Dios no lo usan o no lo usamos como licencia para pecar. La gracia de Dios nos enseña lo contrario. Veíamos citas como Tito 2, 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces veíamos cómo esta porción bíblica desmontaba toda la argumentación errónea
que le querían plantear al apóstol Pablo cuando muchos decían, bueno, si la gracia sobreabunda donde abunda el pecado, pues pequemos más para que más gracia sobreabunde. Las profundidades que ya hemos alcanzado, y esto ya fue una reflexión de lo que fue nuestro caminar sin Cristo, la maldad de nuestro pecado y las miserias que vivimos ya fueron suficientes para que por esa razón magnifiquemos a nuestro bondadoso Dios, que a pesar de todas nuestras iniquidades nos ha llevado a salvación y nos ha traído a vida eterna por su gracia, su misericordia y su favor sobre nosotros. Ya hemos pecado lo suficiente, mis queridos hermanos, nos enseñaba el apóstol Pablo a través de esta carta. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Primera de Pedro 4:3. Esto que hicimos durante mucho tiempo, algunos por más tiempo, otros por menos tiempo, es lo que ya no tenemos necesidad de hacer. Ya fue suficiente con la maldad que teníamos y que tenemos aún en nuestra vida, pero por la gracia del Señor hemos sido redimidos, lavados, limpiados. Ya profundizamos mucho, exploramos mucho las profundidades de lo que es la maldad, de lo que es la pecaminosidad. Aquí la cita nos indica que ya no andemos para agradar a los hombres en temas de lascivias o concupiscencias, o en borracheras o en orgías, o en disipaciones y en abominables idolatrías, sino que, puesto los ojos en Jesús, el consumador, el autor de la fe, ahí es donde tenemos que estar nosotros, porque en la redención el Señor nos ha colocado en lugares celestiales en Cristo Jesús y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Por lo tanto, hermanos, el verdadero Hijo de Dios debe odiar el pecado y desea ser libre de la terrible esclavitud del pecado. Y ciertamente anhelamos no continuar viviendo en el pecado. ¿Por qué? Porque en la parte 2, que es la que vamos a desarrollar hoy, seguimos enfatizando en el título del sermón, porque estamos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Vamos con el versículo 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? Verso 2, en ninguna manera. Esta forma de expresarse de Pablo es muy común, la vamos a encontrar en varias citas bíblicas, en varias cartas. En ninguna manera, que significa de ningún modo, que ni se nos ocurra hacer semejante situación. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, ningún hombre o mujer que haya sido regenerado, que sea un verdadero creyente, diría tal cosa. Porque el cambio que ha tenido lugar en su propia vida confirma que esto es correcto, de que ha habido un cambio en nuestra vida y que por lo tanto no vamos a perseverar en el pecado para que sobreabunde más gracia. Porque ya vemos que hay una lucha en nuestro interior. El espíritu contra la carne contra el espíritu. Y una vez escuchaba a un buen predicador que nos dio luz al respecto al decir, ¿saben? Que una de las características del cristiano verdadero es la lucha. Si el cristiano no está luchando contra el pecado, pues entonces no le ha amanecido el sol del nuevo día. Pero si el creyente está luchando continua y constantemente contra su pecado, esa es una buena señal de que es un verdadero creyente, de que ha sido regenerado, de que lucha, de que se esfuerza por no caer, de que se esfuerza por vencer las tentaciones. Claro, cuando lo hacemos en Cristo Jesús salimos victoriosos. Muchas veces el error es que lo hacemos en nuestras propias fuerzas y es cuando a veces cedemos a esas tentaciones. La mera sugerencia, hermanos, de que el fin justifica los medios, que se puede producir gracia viviendo en pecado, es algo tan completamente detestable para el apóstol Pablo en esta carta como lo debería ser para todos y cada uno de nosotros. Ese término de ninguna manera o en ninguna manera es una forma común de Pablo responder utilizando como esta especie de fórmula de rechazo absoluto, como lo vemos en varias de sus cartas. Por ejemplo, miremos el capítulo 3 y el versículo 4, en la misma carta de los Romanos.
Dice, pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y mire cómo responde el versículo 4, de ninguna manera, de ningún modo, la incredulidad de los judíos iba a invalidar la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y eso es algo que debemos tener muy claro. La palabra de Dios es la verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora, para que un cristiano, o para un cristiano el continuar viviendo en pecado, no solamente debe ser algo ilícito, sino que debería de ser algo imposible. Pero escuchen la palabra, viviendo en el pecado. ¿Sí nota la diferencia? Sabemos que mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, vamos a seguir pecando. Pero una cosa es pecar por naturaleza o porque el pecado nos puede sorprender, y otra cosa distinta es vivir en el pecado. Es practicar el pecado todos los días de su vida y de manera inclusive deliberada. Eso es lo peligroso. Entonces, ¿por qué para un cristiano continuar viviendo en pecado no solamente es ilícito, sino que debería de ser imposible de vivir para el pecado? ¿Por qué? Los versículos 3, 4 y aún el 5 nos dan la respuesta. Leámoslos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y mire la importancia del versículo 5, porque si fuimos ¿qué? Plantados, fuimos injertados en Cristo, juntamente con Él, en la semejanza de ¿qué? De su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Observe cuántas veces se nombra la palabra muerte en estos 5 versículos. Ahí es la palabra clave. Ya detectamos 3 palabras clave, ¿cierto? El saber, el considerar y el presentarse. Pero aquí estamos hablando de las palabras claves de cada verso y vemos cómo la palabra muerte sigue siendo mencionada no solamente en el versículo 5, sino hasta el final de los versículos, hasta el 14, varias veces menciona la palabra muerte. ¿Muerte a qué? Pues muerte al pecado, muerte a la maldad. Cristo murió por nosotros, pero resucitó para darnos vida y morimos con Él juntamente. Ahora bien, aquí también podemos entender el simbolismo del bautismo cristiano. Y esta porción ha generado, la verdad, mucha controversia. Y ya voy a explicar por qué. Porque esta porción se ha prestado para confusión dentro de la esfera cristiana. ¿Y cuál ha sido la confusión? Que muchos dicen, no, pero es que aquí lo que da a entender el versículo 3 al 5, o en realidad 3 y 4, es que cualquier persona que se bautice en agua, pues está recibiendo todos estos beneficios. La siguiente inquietud es, ¿de qué está hablando Pablo aquí? ¿De qué tipo de bautismo? ¿El bautismo en agua o en espíritu? En espíritu. Y tercero, si cualquiera que se bautice en agua recibirá todos estos beneficios, entonces también los incrédulos lo podrían hacer. Entonces tenemos que entender el lenguaje. Pablo está refiriéndose al símbolo en cuanto a lo que es el bautismo en agua, pero implícitamente eso no puede ocurrir si no ha habido previamente un bautizo del Espíritu, porque es para creyentes. Resulta que Pablo está diciendo, ¿o no sabéis que todos los que ¿qué? Hemos sido bautizados? O sea, el apóstol se incluye a sí mismo, dando a entender claramente que este símbolo que él está presentando ahí es simplemente el sello de confirmación externa de lo que ya ocurrió internamente en nuestra vida. O sea, que primeramente usted y yo tuvimos que haber sido bautizados en Cristo por su Espíritu para luego ser llevados al bautismo en agua, lo cual va a simbolizar y a sellar externamente lo que ha ocurrido con nosotros internamente. No vamos a entrar a detallar los tipos de bautismo, pero en las iglesias bautistas reformadas creemos
que lo que se está narrando acá tiene mucho que ver con el tipo de práctica que nosotros hacemos, porque dice que fuimos bautizados en la muerte con Cristo porque somos sepultados juntamente. Entonces, ¿qué simboliza el sumergirnos bajo las aguas? Simboliza el ser sepultados con Cristo, y cuando salimos de las aguas bautismales, eso simboliza que estamos siendo resucitados con Cristo. Entonces aquí tenemos que comprender que aunque el apóstol Pablo puede estar utilizando el símbolo del bautismo, también nos deja ver implícitamente que se refiere a creyentes. Y si somos creyentes, significa que fuimos bautizados primeramente en el Espíritu, y ya vamos a ver algunas citas bíblicas que nos den más luz a lo que estamos diciendo. Bueno, dijimos que esta porción se ha presentado para esos tipos de confusiones dentro de la iglesia cristiana o dentro de la esfera cristiana, y en cierto modo le quita la fuerza o el argumento que el apóstol desarrolla en estos profundos versículos. En los principios del cristianismo, mis hermanos, los convertidos expresaban su arrepentimiento y fe, no solo de manera verbal, sino también por el acto del bautismo, que aparentemente fue aplicado en todos los casos donde hubo una confirmación de confesión de fe, sin excepción. Vamos todos al libro de los Hechos por un momento. Vamos con el capítulo 2 inicialmente. Y leo para ustedes versículos 37, 38 y 41. Dice así: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miremos qué dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. ¿En qué? En el agua, pero también en el Espíritu. Porque primero recibieron la palabra, es decir, nacieron de nuevo, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y cómo vemos que hubo una regeneración interior? Por el versículo 42, porque llevaban a ser unidos a una iglesia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos con otro caso, Hechos capítulo 8. Versículos 12 y 13 y 36 al 39. 12 y 13 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué precedió? Creyeron, ¿cierto? En el anterior ejemplo, arrepentidos, ¿sí? Sí. Siempre el creer y el arrepentimiento van de la mano. De hecho, la conversión implica esas dos cosas: fe y arrepentimiento, o arrepentimiento y fe. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Versículos 36 al 39. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aquí vemos la primera expresión pública de un credo. En latín se leería credo en Jesus Christ, o en Jesús, como se escribe en latín, que es el Hijo de Dios. De ahí nace la tradición bíblica y la tradición de las iglesias bíblicas de los credos. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es una confesión de fe. Esa es una confesión de fe. La gente dice: yo no creo en las confesiones de fe, eso aleja a la gente de la Biblia. No. ¿Usted qué cree? Yo creo únicamente en la Sagrada Escritura. Esa es su confesión de fe. Ahora escríbanla. Otro dice: no, yo no creo en eso. Esa es su confesión de fe. Todos tenemos una confesión de fe. Todos.
ya sea por escrito o verbal, pero la tenemos. Miremos otro caso, Hechos 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿De quién estamos hablando ahí? De Pablo. Cuando se identificaba como Saulo de Tarso, y este siervo de Dios, Ananías, el Señor le dice: ve que Pablo ora. Si Pablo estaba orando es porque ya estaba convertido. Ahora preguntamos, ¿ustedes creen que Pablo oraba antes cuando era judío? Claro que oraba, por supuesto, pero de labios para afuera. Cuando ya leí la conversión, ese encuentro con Cristo y su conversión, el Señor le dice a Ananías, en el versículo 11 del capítulo 9, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Lo que estamos diciendo es que aquí ya oraba como un hombre regenerado, renacido, nacido espiritualmente, lo que implica que ya había sido convertido, y por esa razón Ananías lo bautiza después en agua, pero ya había sido bautizado en el Espíritu del Señor. El versículo que tal vez nos dé más luz al respecto de todo eso está en Hechos capítulo 10. Versículos 47 y 48. El contexto es que Pedro estuvo en la casa de Cornelio con toda su familia, los vecinos, y allí les predicó el evangelio. Entró a la casa de un gentil, y cuando está presentando el informe, dice Pedro, leámoslo desde el 45, dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase ¿qué? El don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? También como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Aquí es muy claro. Dice, si ya recibieron el Espíritu Santo, ¿cómo les vamos a negar el bautismo en agua? En esa época del libro de los Hechos, por supuesto, hablamos de la labor y de la obra extraordinaria del Espíritu de Dios, y que la iglesia estaba siendo dirigida por los apóstoles de Cristo, o por Cristo a través de sus apóstoles. Y aún así vemos cómo se les coló Simón el mago, ¿no? Que dice que fue bautizado por Felipe, pero más adelante nos narra la misma palabra de Dios, que le pidió a Pedro que le dejara, que le compraba el don del Espíritu para él poder también hacer esos milagros, y quería pagar por ese don. Y Pedro le dice: perezca contigo tu pensamiento y tu maldad, porque en hiel de amargura estás. Pero si vemos el modelo bíblico, el libro de los Hechos, vemos que la gente nacía de nuevo, bautizada por el Espíritu de Cristo, llevados a salvación, e inmediatamente eran bautizados en agua, como testimonio público de lo que había pasado internamente en sus vidas. Y vamos al último, Hechos 16. (33 y 34). Estamos hablando del carcelero en Filipos, cuando Pablo y Silas estaban presos ahí. Dice: y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Quién? El carcelero. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pero miremos el contexto. ¿Por qué Pablo bautizó al carcelero y a su familia?
así nomás, porque les lavó las heridas, no. Dice claramente el contexto que la cárcel se abrieron las puertas y el carcelero sacó la espada y se iba a matar, porque por supuesto dejar escapar un preso era causa de pena de muerte para el que lo dejó escapar. Y pensando que los presos habían huido, el carcelero se iba a matar, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. ¿Qué más hizo? Y temblando, ¿qué más hizo? Se postró, se humilló. Claro, a los pies de Pablo y de Silas, pero sabemos que en su corazón esa postración era de dolor y de arrepentimiento. Y sacándoles les dijo, viene la pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si notan previamente lo que pasó por toda la mente y el corazón del carcelero, ya hubo una manifestación clara de humillarse y de arrepentirse y anhelar ser salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y así pasó. Creyeron, fueron bautizados, fueron a la casa del carcelero, le lavó las heridas, comieron y toda su familia fue salva. Aclaro, este versículo no quiere decir que todas las familias de todos nosotros van a ser salvas. Esa fue una promesa hecha a ese carcelero. No es un modo. No es creer que porque yo soy cristiano, entonces toda mi familia automáticamente es cristiana. No. Cada cual tiene que llegar a arrepentimiento y a fe individualmente. Pero aquí la familia de este carcelero creyó. Toda su familia creyó ante el testimonio del carcelero y por supuesto ante la visita de los apóstoles. Volviendo entonces a nuestro texto de Romanos capítulo 6 versículos 3 y 4, también tenemos que entender que cuando somos bautizados en Cristo es porque ya fuimos bautizados en Él espiritualmente, pero la confirmación, bautizados en Cristo, y el testimonio público y el sello lo llevamos a cabo a través del bautismo en agua. ¿Por qué? Porque este bautismo es una señal de haber sido llevados a una permanente unión con Cristo y de esa manera participar en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Acompáñenme por un momento a 2 Corintios capítulo 5. Versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué cita? Esta es la situación, ese es el sello de un verdadero creyente, de lo que pasó en su interior. Ahora a través del bautismo está públicamente divulgando su fe y le está diciendo al mundo: estoy unido a Cristo, por eso no puedo participar de sus obras. Estoy unido a Cristo porque he sido bautizado en su espíritu y ahora como testimonio público en el agua, que simboliza la limpieza y el perdón de los pecados que Él ha hecho en mí al permitirme nacer espiritualmente. Miren lo que dice Gálatas 2:20: porque con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe de aquel que murió y resucitó por nosotros, ¿cierto? Vamos a Efesios 2, 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es nuestra posición en Cristo, pero tenemos que diferenciar algo. Sabemos que esta es nuestra posición en Cristo, una posición que hemos sido justificados de manera legal,
Pero la pregunta ¿es nuestra experiencia en Cristo? Tenemos que comprender que si no estamos experimentando esto, algo está pasando, algo mal está pasando. Porque entendemos la justicia de Cristo, que murió por nosotros, sustitutivamente. Pero el saber eso, si no me lleva a experimentarlo, pues algo está pasando. Porque lo correcto es que lo comprenda en mi mente, en mi corazón y lo practique. Estoy convencido, absolutamente persuadido de que esta es mi posición en Cristo y mi experiencia en Cristo. ¿Vive Cristo en mí y vivo yo en Cristo? ¿Morí al pecado en Cristo y he sido resucitado en Cristo espiritualmente? Porque eso nos debe llevar a una vida nueva, a una vida completamente nueva. Porque dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Verso 4, enfatizando nuevamente el verso 4 que ya hemos avanzado. Pero hay una parte del verso 4 que tenemos que tener muy claro y es la parte final. Que dice que Cristo resucitó de los muertos. ¿Por qué? Por la gloria del Padre. Y esto es vital, mis hermanos, que lo comprendamos. Porque los gloriosos atributos de Dios se mostraron al levantar a Cristo de entre los muertos. Por lo tanto, y a manera de aplicación, debe haber una muerte del hombre que ha sido dominado por el pecado, pero a la vez una resurrección de ese nuevo hombre en Cristo para la gloria de Dios. Entonces viene otra aplicación más profunda. Mi vida experiencial en Cristo está glorificando a Dios. Todo lo que yo hago en mi vida glorifica al Señor. ¿Sí ven cómo podemos ir midiendo nuestra experiencia diaria, continua y constante de que hemos muerto al pecado y estamos vivos para Cristo? Si lo que hacemos glorifica al Padre. Ahora, si lo que hacemos no glorifica al Señor, dice que podemos ir a Él en arrepentimiento y fe, confesar nuestros pecados y volver a tener esa comunión íntima con Dios, pero no de una manera mecánica. Porque caemos en el mismo error de la tradición religiosa de que, ¿cómo es? Peco, confieso, empato y rezo, algo así. No puede ser. No puede ser en el cristiano que tiene el Espíritu de Cristo, que Cristo ha sido implantado en él y él implantado en Cristo, plantados en el Señor, injertados en él, en todo lo que es su poder, su deidad, su sacrificio en la cruz y su resurrección para nuestra vida. No es posible que sigamos viviendo como si esa experiencia no hubiese ocurrido en nuestra vida. Si yo he sido bautizado en Cristo, significa, hermanos, y pongamos mucha atención a estos puntos, significa que yo he sido, primero, bautizado en su muerte, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Segundo, bautizado en su sepultura, verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bautizados en su resurrección, versículos 4 y 5. Ya leímos el 4, porque como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hasta ahí todo muy claro. Hemos sido bautizados en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Pero miremos este versículo de 1 Corintios 12. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Qué tremendo, ¿no? Aquí nos está clarificando lo que hemos venido desarrollando durante todo el tema. Porque fuimos todos bautizados por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, por supuesto. ¿Pero en qué? ¿En dónde?
en la iglesia, en un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces repetimos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que aquí el cuarto punto sería bautizados en su cuerpo, que es la iglesia. Entonces repetimos, bautizados en su muerte, bautizados en su sepultura, bautizados en su resurrección y bautizados en su cuerpo, que es la iglesia, por un mismo espíritu. Entonces por eso aclaramos que el texto, aunque menciona o da a entender que Pablo está recurriendo a lo que simboliza el bautismo, en realidad el fondo es que todos fuimos bautizados en un mismo espíritu y luego ratificamos públicamente nuestra fe de manera pública a través del bautismo en agua. Ahora miramos de los versículos 6 al 10, que nos describe totalmente lo que es la crucifixión del viejo hombre. Y aquí hay un hecho clave que debe ser creído, y es que comprendamos qué es el viejo hombre y qué es el nuevo hombre. Entonces leo para ustedes el versículo 6 al 10. Sabiendo esto, ya hemos hablado hace 8 días de lo que eso significaba, ¿no? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hay un hecho en el cual se menciona en el versículo 6 que habla del viejo hombre. Pero ¿qué es el viejo hombre? La Biblia lo define de la siguiente manera. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces Romanos 6:6 habla del viejo hombre y Efesios 4 nos da luces de quién es el viejo hombre, aquel que tenía una manera de vivir pasada, que ya no debe tenerla porque es un nuevo hombre, pero ese viejo hombre estaba viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, ¿quién es el viejo hombre? El que vive sin Cristo, vive engañado, vive con deseos engañosos, vive viciado, y es necesario despojarnos de ese viejo hombre. Colosenses 3:9 también lo describe de la siguiente manera: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, hermanos, el viejo hombre se refiere a todo lo que soy y a todo lo que tengo en Adán. Todo ser humano que está representado en Adán es igual que decir el viejo hombre, el que vive en mentiras, en engaños, en vicios, en concupiscencias, en todo lo que hemos ya expresado a través de los sermones. Entonces el viejo hombre es todo lo que soy y todo lo que tengo en Adán. Ahora miremos quién es el nuevo hombre, porque tiene que haber un contraste. Colosenses 3:10 nos dice lo siguiente: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora unamos los dos versículos que hablan del viejo y del nuevo. Colosenses 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos, y más bien revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero aquí hablamos de cuál creación, de la nueva creación, del nacimiento espiritual, porque hemos sido creados en Cristo, para que pasemos de ser representados en Adán a ser representados en Cristo. Por eso la raza humana solamente se divide en dos: los condenados y los justificados, o los justos y los pecadores. Pero más claramente, o estás en Adán o estás en Cristo. ¿Cuál es tu representante legal? Eso es lo que define tu vida.
Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque el que está en Cristo, nueva creación es, o sea, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y algunos aspectos, aunque ya hemos hecho un recorrido, pero le recuerdo algunos aspectos importantes. Verso 7, la palabra clave ahí, porque el que ha muerto ha sido ¿qué? Justificado del pecado. Y ya explicamos de que el término justificado es un término judicial, es decir, que somos liberados de la prisión o de la esclavitud del pecado. O sea, ya no vivimos en pecado porque no somos esclavos del pecado. Verso 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, si morimos, también viviremos. Si hay que la vida cristiana va contrario a la lógica humana, hay que decrecer para que Él crezca. Y tenemos que morir para vivir. La libertad del pecado viene en conjunción con la nueva vida para con Dios en Cristo Jesús. Siempre es en Cristo. Esto es importante que lo tengamos muy presente, porque si no es en Cristo, no hay vida. Usted puede hablar de Dios, puede inclusive ir a muchos sitios donde hablen de Dios, pero si no es en Cristo, no hay nada. No hay nada. Porque el que tiene el Hijo, tiene la vida, pero el que no tiene el Hijo de Dios, ya ha sido condenado. Verso 9. La palabra clave ahí es que ya el pecado no se enseñorea. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y aquí la muerte, que es consecuencia del pecado, por supuesto, la muerte no se enseñorea. El poder salvador, hermanos, es tan irreversible y tan irrepetible como lo fue la muerte y la resurrección de Cristo. Es algo que no se puede repetir. Y aquí hay que entender esto porque en la religión tradicional al Señor lo matan y lo resucitan en cada Eucaristía. Y aquí claramente dice que la muerte no se enseñorea más de Él, porque Él murió solamente una vez, ya no muere más. La muerte no ejerce ningún poder sobre Él, porque Cristo venció a la muerte. Y lo que dice el mismo versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque el efecto es el mismo. Verso 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Aquí Pablo explica esa palabra porque. Y lo que quiere decir es que la muerte de Cristo sucedió una vez y que nunca se repetirá. Una vez es sinónimo y es igual a una vez y para siempre. Cristo murió al pecado. Y ojo esto, no dice a los pecados. Aquí tenemos que entender la diferencia que hay cuando se dice muerto al pecado o muertos a los pecados. Cuando se dice muerto al pecado se está refiriendo a la raíz del mal. Y cuando se habla de los pecados se refiere al fruto de esa raíz. Aquí está hablando en singular. Muertos al pecado, es decir, a la raíz. Por eso es que ya no podemos ser esclavos del pecado, porque ha sido desarraigado. Sí, todavía nosotros tenemos manifestaciones del fruto corrupto de los pecados, pero la raíz del tal ha sido desarraigada de nuestra vida, y eso es lo que nos lleva a creer y entender que no tenemos por qué vivir esclavos del pecado. Porque la raíz, cuando se refiere a que trata con el pecado, está tratando con la liberación del poder del pecado, no de la pena o castigo por los pecados. Y este énfasis lo muestra la carta de Pablo en los capítulos 6 hasta el capítulo 8. Y la aplicación es que yo también tengo que morir al pecado en Cristo, porque Cristo desarraigó, quitó la raíz de la maldad y la raíz del pecado. Experiencialmente seguiremos viviendo de algunos frutos o dando muestras de nuestro cuerpo mortal, que la misma palabra de Dios nos enseña en los siguientes versículos. Vamos con el versículo 11, y aquí es donde encontramos el primer mandamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan de la predicación anterior? Consideraos, así también vosotros, consideraos muertos al pecado,
Aquí claramente está hablando de un imperativo, no solamente gramatical, sino bíblico, teológico. Ya es necesario que te consideres muerto al pecado. Eso es un mandato, es un imperativo. Recordemos que hasta el versículo 10 todo lo que el Señor nos dijo fue lo que deberíamos saber y conocer acerca de lo que implica todo el proceso de la muerte y la resurrección de Cristo y cómo impacta nuestras vidas cuando estamos en Cristo, cuando hemos sido bautizados en su muerte, en su resurrección, en su sepultura y como cuerpo de la iglesia. Pero a partir de ahí encontramos varios mandamientos, por lo menos dos más. En el 11, considerados muertos. Es un imperativo. Así que hermano y hermana, cuando vayamos a pecar, digamos, pero ¿por qué lo voy a hacer si yo estoy muerto? Yo no tengo nada que ver con los muertos. Ya el Señor desarraigó eso de mi vida. Es decirlo, es creerlo y es experimentarlo. Pero en el versículo 12 encontramos otro mandamiento. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y aquí viene lo interesante. ¿Es posible que a un creyente le pueda suceder esto de que permita que el pecado vuelva a reinar en su vida? Sí. Porque si no fuera así, de otro modo este mandamiento no tendría sentido. Si el apóstol hace esa observación que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias, si da ese mandato el Señor a través del apóstol Pablo, es porque nos quiere prevenir, porque sabe que podríamos caer y permitir que el pecado reine sobre nosotros. ¿Por qué? Porque está hablando del cuerpo mortal. Y el cuerpo mortal todavía no ha sido redimido. Fuimos redimidos en nuestro espíritu, nuestra alma está redimida. Pero nuestro cuerpo mortal sigue siendo cuerpo mortal porque es consecuencia del pecado de Adán, es consecuencia de la representación federal de Adán y de la caída del hombre. Entonces el cuerpo mortal está no redimido, lo que significa que al no estar redimido el cuerpo, sigue estando expuesto al pecado y a la muerte. Pero cuando tenga lugar la redención de nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo será inmortal. Acompáñenme a Romanos 8:23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí nos da a entender las dos situaciones. Aquí está hablando de que tenemos las primicias del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habita en nosotros y nos ha dado vida eterna y nos ha dado una nueva vida espiritual. Pero aún así, esto nos hace pensar y gemir dentro de nosotros mismos que tenemos que esperar la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ya fuimos adoptados espiritualmente, ahora tenemos que ser adoptados y redimidos en nuestro cuerpo. Pero la cita que más luz nos va a dar al respecto es 1 Corintios 15. Versículos 51 al 54. Escuchen esta preciosura, mis hermanos. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán ¿qué? Resucitados ¿cómo? Incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y aquí hay varias cosas importantes que decir, hermanos. Aquí tenemos otro mandamiento.
no presentemos nuestros cuerpos. ¿Qué significa? ¿Sometemos nuestros cuerpos a Dios o lo vamos a someter a la esclavitud del pecado? Porque ¿qué significa presentar? Significa someterse o estar a disposición de algo o de alguien. En otras palabras podemos decir, no pongan sus miembros a disposición del pecado para que el pecado los utilice como instrumentos. Ahora, ¿qué es un instrumento? Pues son herramientas, armas y utensilios que se usan para un propósito. Y nuestros miembros han de ser herramientas justas para la gloria de Dios, porque Él quiere usar nuestros miembros para su propia gloria. Recordemos las palabras claves en un principio: saber, pero sabemos esto, versos 13 y 19. Consideremos los muertos al pecado, verso 11, y ahora presentémonos o sometámonos al Señor en el versículo 13. Entonces presentémonos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿A qué se refiere entre los muertos? A los muertos espirituales. Me gusta mucho cuando una vez a un predicador le dijeron: pastor, ¿usted ora por los muertos? Y él dijo: no, yo les predico. Una excelente respuesta, ¿no? Yo les predico a los muertos espirituales. Y es nuestra responsabilidad presentarnos como instrumentos de Dios para su gloria, para que nos podamos presentar como vivos de entre los muertos. O si no, ¿de qué manera entonces van a poder diferenciarnos a nosotros? Como luz. Que somos luz y sal de este mundo. Muy bien. Y por último, el verso 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará. Ya vimos que ni la muerte se enseñoreará ni el pecado, porque Cristo los venció a los dos: a la muerte, al pecado y a Satanás. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué dice que no se enseñoreará? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Y vuelvo y repito, esto no significa que seamos antinomianos. Creemos que la ley de Dios es pura, es santa, pero creemos que solamente Cristo la pudo obedecer y que ningún ser humano jamás la podrá obedecer por sus propias fuerzas. Pero vamos a observar qué es estar bajo la ley. Bajo la ley, bíblicamente hablando, era estar gobernados por las estrictas demandas de la ley, de una perfecta obediencia como base para nuestro estado ante Dios. Es decir, que lo que determinaba nuestra posición en Dios era una obediencia perfecta a la ley. Sujetos a sus amenazas, a las amenazas de la ley, las amenazas eran de condenar y de maldecir a todos aquellos que la quebrantan o que quebrantan inclusive el más pequeño de sus mandamientos. Gálatas 3:10 dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que el que fallara en un solo inciso de la ley, ya quebrantó toda la ley. ¿Por qué? Porque lo hacían sin haber recibido el poder de la gracia para poder vencer al pecado o para poder expiarlo, como ocurrió en el pacto de obras. El pacto de obras se establece en Génesis 2, 16, 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese era un pacto de obras. ¿Y qué hizo Adán? Comió. Rompió el pacto y murió espiritualmente. ¿Pero qué es estar bajo la gracia? Bajo la gracia es estar gobernados por el amor de Dios en Cristo, quien ha expiado perfectamente el pecado y da el poder para luchar con el pecado y vencerlo. Por último, vamos a Romanos capítulo 7, que más adelante, cuando corresponda esa porción, lo profundizaremos, pero quiero leerlo porque es importante que cerremos con esto. Romanos 7, del 1 al 6. Y además porque nos espera un precioso tema en las horas de la tarde, como es el tema del matrimonio. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley ¿qué? Se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive?
Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Amén, hermanos. Amén. La ley es hermosa y es preciosa, pero solo Cristo la pudo cumplir por nosotros. Y al darnos su Espíritu, ya aprendemos a amar esa ley que antes aborrecíamos. Ya nos esforzamos por glorificar a Dios y complacer al Señor obedeciendo sus mandatos, pero en Cristo Jesús. Aparte de Cristo, nadie podría, ni siquiera durante un segundo de su vida, cumplir con todas las demandas de la ley. Oremos, hermanos. Padre Celestial,